Lunes 13 de octubre del 2025, 10:02 de la mañana. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, mediante esta audiencia y a cargo del juez Cheto Isoria, llevará a cabo la solicitud de constitución en actor civil formulada por la Procuraduría General del Estado. Proceso seguido contra don Walter Edison Ayala González por la presunta comisión de los delitos de coacción y patrocinio ilegal en agravio del Estado. Expediente 27-2025-1. Esta audiencia además se registra en audio y video. Vamos a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Por la defensa de la Procuraduría. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a todas las partes presentes. En representación de la Procuraduría General del Estado, Jorge Luis Villadesa Jara, con registro de Colegio de Abogados de Lima 84877, casilla electrónica número 119188, domicilio procesal en la calle Germán Schreiber Guzmanco 205, San Isidro. Correo electrónico notificacionesjudiciales@pge.gov.pe. Gracias, doctor. Por la defensa del señor Ayala. Por mi propio derecho, soy el abogado Walter Ayala González, Colegio de Abogados 36649, casilla electrónica 29937 y mi DNI 09686314, señor magistrado. Gracias, doctor. La Procuraduría presentó este requerimiento, esta solicitud de constitución en actor civil, a la cual la defensa del señor Ayala, quien está ejerciendo su autodefensa, se ha opuesto. Voy a escuchar primero los argumentos de la Procuraduría para esta solicitud. Doctor Villadesa, tiene 15 minutos. Gracias, señor. ¿Me avisa? Sí, gracias, señor magistrado. Recurrimos a esta judicatura a efectos de solicitar la constitución de actor civil, ello en amparo a lo dispuesto en los artículos 11, 98 y 100 del Código Procesal Penal y en concordancia con el fundamento 15 del Acuerdo Plenario 5-2011 de fecha 6 de diciembre de 2011. Esta Procuraduría General del Estado... Doctor Villadesa, discúlpeme un minutito, está entrando la doctora Cernáez como defensa pública, solo para que se acredite, porque está el doctor Ayala ejerciendo su autodefensa. ¿Me permite? De acuerdo. Ya, voy a acreditarse, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días con todos los presentes. Abogada Gabriela Cerna Espina, inscrita en el Colegio de Abogados de Apurímac, con registro número 1542, en defensa necesaria. Asimismo, señalo como mi domicilio procesal el ubicado en el Jirón Carabaya número 831 Lima, casilla electrónica número 201029, correo electrónico gcernades@mijos.gov.p y número de celular 912-618706. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Como ve, está la defensa que está ejerciendo su autodefensa el señor Ayala. Gracias por permiso. Luego. Adelante, doctor Villadesa. Continúe, por favor. Gracias, señor magistrado. Recurrimos a su judicatura al amparo de lo dispuesto en los artículos 11, 98 y 100 del Código Procesal Penal y en concordancia con el fundamento 15 del Acuerdo Plenario 5-2011 de fecha 6 de diciembre de 2021. Esta Procuraduría General del Estado solicita constituirse en actor civil en la presente causa seguida contra la persona de Walter Edison Ayala González en su condición de ministro de Defensa por la presunta comisión de los delitos contra la libertad, coacción previsto sancionado al artículo 151 del Código Penal y contra la administración pública en la modalidad de patrocinio ilegal previsto y sancionado al artículo 385 del Código Procesal Penal. Estando que la Procuraduría General solicita la constitución de actor civil y de conformidad al artículo 100, en cumplimiento al inciso número 1, la Procuraduría General cumplió con presentar la solicitud de constitución de actor civil de manera escrita en la fecha de 4 de septiembre de 2025, cumpliendo con ello el primero de los requisitos. Asimismo, en inciso 2 del artículo 100, establece los requisitos de la constitución para constituirse en actor civil. En primer término, en el numeral A, precisamos que la denominación de la persona, las generales de ley,
de su representante legal. En este caso, denominación de la entidad agraviada, el Estado peruano, representante legal de la entidad agraviada en el proceso judicial, la Procuraduría General del Estado, representante de la Procuraduría General del Estado, la doctora María Aurora Carvajulca Quispe, el cual fue designada con la Resolución Suprema número 099-2024, JUS, identificada con Documento Nacional de Identidad 0948-3131. Asimismo, en cumplimiento del numeral B, precisamos el nombre del imputado contra quien se procede la acción civil, conforme lo establecido en la disposición 1 de fecha 16 de mayo del 2024, en la cual se dispuso la formalización y continuación de la investigación preparatoria, se consignó como la persona que viene siendo investigada en este proceso, en esta causa, a la persona de Walter Edison Ayala González, identificado con DNI 09686314, por los delitos de coacción y patrocinio ilegal. En cumplimiento al numeral C, el cual solicita el relato circunstanciado de los hechos, voy a hacer referencia específicamente a los hechos delimitados en cuanto a la imputación, ya que en cuanto a los hechos, tanto de circunstancias circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, están delimitadas en la referida disposición. Sin embargo, es importante hacer referencia a la imputación específica contra la persona de Walter Edison Ayala González en su actuación como ministro de Defensa. Es así que de la disposición de formalización se tiene precisada que la imputación antes referida se sustenta en que el referido investigado en octubre del 2021, en su actuación como ministro de Defensa, junto al secretario presidencial Arnulfo Bruno Pacheco Castillo y el mismo presidente de la República, en ese entonces José Pedro Castillo Terrones, habrían amenazado, ejerciendo actos de presión al comandante general del Ejército, José Alberto Vizcarra Álvarez, a fin de que se ascienda irregularmente al grado de oficial general de los oficiales general a los oficiales coroneles, identificados ellos como las personas de Carlos Ramiro Sánchez Carhuacama y Ciro Heriberto Bocanegra Loaiza, bajo amenaza de removerlo del cargo de comandante general del Ejército. De igual manera, también se tiene que en la presente imputación el hecho de que la persona de Walter Edison Ayala González habría amenazado, ejerciendo actos de presión, al ex comandante general de la Fuerza Aérea del Perú, Jorge Luis Chaparro Pinto, para ascensos irregulares al general Briceño y a los coroneles Castillo y Vilca, bajo amenaza de removerlos del cargo de comandante general de la Fuerza Aérea del Perú. Esto en cuanto a la imputación específica del delito de coacción. Asimismo, en la presente disposición, hecho referencia, se tiene también delimitada la imputación por el presunto delito de patrocinio ilegal contra Walter Edison Ayala González. Es así, la imputación antes referida se sustenta en que el referido investigado en octubre de 2021, en su actuación como ministro de Defensa, habría patrocinado intereses de particulares de oficiales del ejército peruano, como sería en el caso de los coroneles Ciro Heriberto Bocanegra Loaiza y Carlos Enrique Sánchez Carhuacama, a fin de que dichos oficiales del ejército sean ascendidos como resultado del proceso de ascenso, esto en la promoción de año 2022. Para tal efecto, Walter Edison Ayala González, abusando de su condición de ministro de Defensa, se habría comunicado en diferentes oportunidades mediante mensajes de WhatsApp, tanto de manera directa como a través de su edecán, el teniente coronel Jur Paul Hurtado Llanos, con el entonces comandante general del Ejército, José Alberto Vizcarra Álvarez, para solicitarle el ascenso de los coroneles Ciro Heriberto Bocanegra Loaiza y Carlos Ramiro Sánchez Carhuacama en el proceso de ascenso de la promoción del año 2022. Con ello, también
en mérito a los hechos ya descritos en la disposición de formalización y delimitados la imputación, procedemos a exponer las razones que justifican la pretensión reparatoria o indemnizatoria. En cuanto a la exposición de razones que justifican nuestra pretensión de constituirnos en actor civil, debemos indicar que conforme a lo previsto el artículo 98 del Código Procesal Penal, que prescribe la acción reparatoria en el proceso penal, solo podrá ser ejercitada por quien resulte perjudicado por el delito en la presente causa. Esta Procuraduría General del Estado se considera perjudicado por estos dos hechos expuestos anteriormente. Voy a delimitar específicamente cuáles han sido estos daños que habría sufrido por la comisión de estos hechos presuntamente tipificados como delito de coacción y patrocinio ilegal. Es importante precisar también que el Estado peruano puede sufrir daños patrimoniales, ya que en la presente causa lo que nosotros estamos postulando es específicamente el daño extrapatrimonial, más no el daño patrimonial. En primer término, desarrolláramos en forma cómo se ha visto menoscabado el derecho a la reputación del Estado conforme a cada uno de los presuntos hechos ilícitos atribuidos a la persona de Walter Edison Ayala González en su actuación como ministro de Defensa. En primer término tenemos el daño a la buena imagen o a la reputación. El referido daño estaría constituido específicamente por este tipo de daños desprendiéndose de los daños no patrimoniales, concretamente el daño a la imagen y a la buena reputación del Estado, el cual invierte recursos para ganarse la confianza de la ciudadanía. En ese sentido, con la presunta conducta desplegada por Walter Edison Ayala González en su actuación como ministro de Defensa, se comprometió la credibilidad, el prestigio y confianza del correcto funcionamiento de la administración pública, la lesión a los derechos e intereses que están establecidos básicamente en la Constitución Política, en el artículo 2, numeral 7, el derecho a la buena reputación, el cual estamos identificando como uno de los daños que habría sido sufrido el Estado en concordancia con estos hechos descritos anteriormente. El segundo, por lo expuesto, es posible afirmar que las conductas delictivas que se le atribuyen a Walter Edison Ayala González en su actuación de ministro de Defensa han menoscabado el derecho a la buena reputación que posee el Estado en su condición de persona jurídica, siendo ellos específicamente en relación al delito de patrocinio ilegal. Si bien esta forma de delitos normalmente la imagen, el Estado no se menoscaba como ente infractor, sino como un ente que sufre las consecuencias del actuar doloso de terceros. Asimismo, la particularidad de estos hechos es que han sido cometidos por funcionarios públicos en el periodo 2021 en el cual ejercía dichos cargos. Con ello, con esta actuación de estos funcionarios, del funcionario que tenía el cargo de ministro de Estado, se vio menoscabado la imagen del Estado al usarse de manera indebida el cargo para patrocinar intereses de particulares. En cuanto al delito de coacción, estamos ante un hecho que afecta la libertad de obrar de los funcionarios encargados de llevar a cabo el proceso de ascenso de acuerdo a la normatividad. Sin embargo, al tener este funcionario estar vigente en el periodo 2021, habría utilizado el cargo a efectos de poder interferir mediante una presunta amenaza a efectos de que sean designados como generales las personas ya anteriormente descritas. Como segundo daño generado, esta Procuraduría General ha identificado el daño generado a la identidad institucional,
siendo el segundo de los daños que nosotros precisamos, daño generado a la identidad institucional del Estado, pues el Estado peruano como persona jurídica es titular de derechos como ha aclarado el Tribunal Constitucional en el fundamento 5 de su sentencia emitida en el expediente 095-2001 de fecha 14 de agosto del 2022, al señalar que en la medida que las organizaciones conformadas por personas naturales se constituyen con el objeto que se realizan o defiendan sus intereses, esto es, actúan en representación y sustitución de las personas naturales, muchos derechos de estos últimos se extienden también a las personas jurídicas. Es así que, señor magistrado, recurrimos en representación del Estado en su calidad de persona jurídica. En la presente causa se ha afectado la identidad dinámica, es decir, proyección de la sociedad. Este derecho está reconocido en el artículo 2, numeral 1 de la Constitución Política del Estado, y que es la identidad del Estado, al igual a su institucionalidad que se manifiesta en la ejecución de programas de prevención y represión a través de la policía, la unidad de inteligencia, el Ministerio Público y Poder Judicial. Por eso se daña su institucionalidad. Se daña específicamente al rol que desempeñan todas estas instituciones al perder el atributo básico de todo Estado de Derecho de hacer respetar sus normas, cuidar el bien común, mostrando como ausente el control eficaz de la vida económica y social. Otro de los daños que en el presente caso hemos identificado en nuestro escrito y también hacemos referencia en la presente audiencia es el daño generado del desacato a la norma penal. De otra parte, debemos destacar que la Corte Suprema de Justicia de la República, en el fundamento 10, de acuerdo plenario 6/2006, de fecha 13 de octubre de 2006, se estableció que en los delitos de peligro se produce una alteración al ordenamiento jurídico con entidad suficiente para ocasionar daños. Es así, señor magistrado, que en el presente caso se ha producido una alteración al ordenamiento jurídico con la presunta comisión de estos delitos, el cual se subsumieron específicamente en el delito de patrocinio ilegal y también el delito de coacción. Otro de los daños, finalmente, el de los daños generados a los bienes jurídicos involucrados. En el presente caso, los bienes jurídicos involucrados en caso del delito de patrocinio ilegal es el correcto funcionamiento de la administración pública como bien jurídico genérico y como bien jurídico específico el prestigio y la imparcialidad de la administración pública, dado que el delito de patrocinio ilegal se configura cuando el sujeto activo que tiene la condición de funcionario o servidor público por sí mismo o por intermedio de tercero, haciendo prevalecer su condición, patrocina intereses particulares. De otra parte también, señor magistrado, hacemos referencia en relación al delito de coacción, que consiste en obligar a la víctima a realizar actos que la ley no manda o impide hacer, algo que la ley no prohíbe, haciendo uso. Para ello, la violencia o amenaza, este tipo penal busca proteger la libertad de obrar del sujeto pasivo de actuar conforme a su voluntad. Es así, señor magistrado, como cuarto requisito establecido en el artículo 100, el cual es la prueba documental que acredita nuestra legitimidad para la presente solicitud de actor civil. Esto es, señor magistrado, presentamos el documento idóneo a través del cual nosotros hacemos valer, acreditamos nuestra legitimidad, el cual es el cual es la Resolución Suprema número 099/2024, publicada en el Diario Oficial Peruano con fecha 24 de mayo de 2024, que resolvió restituir a la doctora María Aurora Carhuajulca Quispe en el cargo de Procuradora General del Estado.
Como también lo señalé al inicio, si bien es cierto, el artículo 100 no establece que se deba precisar el monto petitorio, sin embargo, se tiene la casación número 5, 2000, la casación número 5/2011, en el cual también nos precisa que en cumplimiento a los requisitos que ya he señalado, y para constituirse en actor civil, también nos solicita que precisemos el cuánto indemnizatorio que se pretende de manera provisional. Específicamente, no estamos presentando una responsabilidad civil, sino que estamos precisando específicamente un quantum indemnizatorio e identificando los tipos de daños en los cuales se habría ocasionado con el actor de estas dos conductas. Es así que, señor magistrado, nosotros hemos identificado el daño extrapatrimonial, en el daño patrimonial, el daño a la persona, en su vertiente, daño a la imagen y moral, así como también el daño a la institucionalidad. En el daño a la imagen, estamos solicitando el monto provisional, ¿no? No es un requerimiento de una pretensión civil. Estamos postulando un monto provisional de 100,000 soles, y por el monto de la daño a la institucionalidad estamos también postulando el monto provisional de 100,000 nuevos soles, haciendo un total de 200,000 nuevos soles que se precisa como monto indemnizatorio provisional en la presente causa. Estando ello a los requisitos cumplidos y expuestos en la presente audiencia, señor magistrado, solicitamos se sirva declarar fundada nuestra solicitud y, en consecuencia, tener por constituido como actor civil en la presente causa en representación del Estado peruano. Con lo que he concluido, señor magistrado. Gracias, doctor. Doctora Ayala tiene el uso de la palabra también por 15 minutos para escuchar su posición. Muchas gracias, señor magistrado. La Procuraduría Pública se apersona y pide constituirse en actor civil. He escuchado atentamente los fundamentos del señor procurador, y uno de los requisitos que establece el artículo 100 es el relato circunstanciado del delito en su agravio y su exposición a las razones que justifican su pretensión. Y hemos visto que ha habido varias, digamos, incoherencias entre lo que está en el expediente y lo que está exponiendo el procurador, como por ejemplo que existe WhatsApp de manera directa al comandante general y por terceros. Hasta donde yo sé y se ha visto, pues yo mismo entregué los WhatsApps, esos fueron dirigidos, ¿no?, a mi decán, y el decán por su intermedio pidió información. O sea, está dando, digamos, como hecho un cierto que no está en el expediente. Otro hecho habla que el suscrito había amenazado con remover del cargo. Y hasta donde yo sé, nunca se habló de eso. Es más, para ver la incoherencia en la que incurre la Procuraduría, el suscrito, al momento que presento la posición, he presentado ahí, digamos, no como medio probatorio, un comunicado que hace el Ejército Peruano con fecha 20 de octubre, donde indica que el proceso de ascenso fue impecable. Fue impecable y que hay medios de comunicación de manera maliciosa
se están refiriendo, ¿no? Con que había habido presiones. Son incoherencias y no se cumple, pues, ¿no? El inciso C de lo que es como requisito para emitir un actor civil. Parece que no estuvo bien el expediente. Otro punto, ya saliendo de este numeral, es que el delito que a mí se me viene imputando no lo hace el Ministerio Público, lo hace una señora, Patricia Chirinos, que es congresista y que denuncia a todo el mundo. Y lo que hace el Ministerio Público es cumplir con su ley orgánica y hace suya, ¿no? Esa denuncia y ahí estamos, ¿no? Entonces, ahora también estas denuncias, como lo dijo, es por coacción y es por patrocinio ilegal. Y la coacción es un supuesto delito que se lo hace directamente a la persona. En este caso también, como yo lo digo ahí en mi oposición, en todo caso acá el agraviado, si fuese cierto, ¿no? Las imputaciones, sería la persona que fue coaccionada. O sea, este señor es comandante general, señor Vizcarra, él sería, digamos, el agraviado, porque es un supuesto delito que se hace directamente a la persona. No es como el delito de repente, ¿no? De patrocinio ilegal, que ahí sí, digamos, el Estado tiene participación directa, porque como se dice, es el trabajo que realiza la institución, ¿no? O sea, de manera autónoma, ¿no? Que se ve perjudicada de repente por el interés de un tercero. Pero en el tema de coacción, ahí el que sería el agraviado sería la persona directamente, no el Estado. En el mismo sentido, la norma que regula el tema de actor civil refiere, ¿no? Que quien debe constituirse es la institución o persona que sería la afectada y que se encuentra legitimado según la ley civil, dice, para reclamar la reparación civil. En este caso, se tendría que ser en todo caso el Ministerio de Defensa o en todo caso el Ejército Peruano, pero no la Procuraduría General, ¿no? Porque ellos, según el Código Civil, digamos, no son los afectados. Quien es afectado directamente, como dije hace un momento, tendría que ser, ¿no? La institución. La Procuraduría General es el ente rector del tema, ¿no? De defensa del Estado, pero para temas, digamos, no de temas, digamos, no penales, pero en este caso, directamente, el agraviado tendría que ser, como en ese momento, el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, no se tendría la legitimidad. Por otro lado, he escuchado varios daños, daño a la imagen, daño a la institución, he escuchado daño a la ley. La verdad, yo soy muy estudioso en el tema civil, ¿no? Y bueno, ¿no? Ya se está inventando de repente temas que el daño abarca, pero no se muestra ninguna prueba. ¿Por qué 100.000? ¿Por qué no 1.000 soles? ¿O por qué no 200.000? ¿Cuál es la forma como calcula? Dice que ha habido daño, pero lo que acá no dice el procurador público es que en el proceso de ascensos no hubo ningún escándalo. Es más, como dije hace un momento, se publica en la página institucional que los ascensos son impecables, sino el problema es cuando a los comandantes generales les pasan al retiro. Y eso ya había terminado, ya el proceso ¿no? de ascenso, ya estaba culminado, ya estaba publicado, ya habían sido ascendidos. El problema viene después, no viene dentro del proceso. También eso es muy importante, porque como prueba que ha habido daño, si como dije hace un momento, si el mismo ejército dice que el proceso es impecable. El problema viene después, ¿no? Cuando ya los comandantes generales son pasados al retiro, ellos dicen su verdad, yo digo mi verdad y eso está en investigación, ¿no? Entonces, vemos pues que no se cumple con los requisitos que establece el artículo 100 y tampoco el artículo 98, porque no veo que hay legitimidad
porque no es el procurador del Ministerio de Defensa y tampoco en el delito de coacción el Estado sería el competente, sino sería la misma persona. Y algo más, también habló sobre que somos un grupo, habló del expresidente Pedro Castillo, del exsecretario, el señor Bruno Pacheco, y del suscrito, que supuestamente los tres le hemos presionado a estos comandantes generales, ¿no? Pero cuando fija la reparación, veo que lo hace de manera, digamos, directa a mi persona, cuando la reparación debería ser, digamos, no de manera, digamos, general, ¿no? De manera, digamos, no, que deberían pagarlo en todo caso de manera, digamos, conjunta, ¿no? Como siempre se hace en los temas del proceso, de los procesos penales, ¿no? Solidaria, esa es la palabra, se está viendo el tema solidario. Por estos fundamentos, solicito pues que se rechace, ¿no? Como dije, ¿no? Por falta de legitimidad. Muchas gracias, señor juez. Gracias, doctor. Tiene uso de la palabra por su réplica la Procuraduría, por 7 minutos. A los argumentos de la oposición, doctor, no me repita lo que ya argumentó, sino a lo que señalaba la defensa. Sí, doctor, pues, como lo manifestó el doctor Walter Ayala González, la Procuraduría General del Estado específicamente se ha delimitado a establecer los hechos y también la imputación en base a lo que está establecido en la disposición de formalización. Nosotros no podemos variar ni cambiar ni aumentar, ¿no? En cuanto a los hechos, nosotros nos hemos basado en la disposición 1 de fecha 16 de mayo 2025 y he hecho referencia a la imputación en el cual hace referencia a los WhatsApps, ¿no? Y también en cuanto a la amenaza, está referido básicamente al delito de coacción, cuál es el verbo rector en el cual se tipifica, el Ministerio Público tipifica este hecho, ¿no? Este hecho en el verbo rector de amenazar, por lo que nosotros no hemos variado ni cambiado en cuanto a los hechos. Nosotros nos hemos referido básicamente a los requisitos del artículo número 100, ¿no es cierto? En cuanto a los daños, en cuanto a lo que señala el doctor Walter Ayala, en cuanto a los daños, dice que no son, ¿por qué es 200.000? ¿Por qué no 300.000? Nosotros específicamente nos hemos basado en la casación número 189/2019, así como también en el acuerdo plenario 6/2006, el cual establece que los daños que en este caso nosotros estamos postulando es un daño extrapatrimonial, es decir, que no son cuantificables, sino que se delimitan básicamente en relación a los presuntos hechos en base al principio de equidad y proporcionalidad. Así también hacemos precisión, ¿no? Que en la presente causa nosotros no estamos atribuyendo una responsabilidad civil al investigado, en este caso al doctor Walter Edison Ayala González. Nosotros lo que estamos haciendo es cumpliendo estos presupuestos a efectos de nosotros poder formar parte de este proceso, a efectos de poder ejercitar tanto las facultades establecidas en el artículo número 104 y 105 del Código Procesal Penal, en el cual establece el actor civil en perjuicio de los derechos que se le reconocen al agraviado, está facultado para deducir nulidad de actuados, ofrecer medios de investigación, de prueba, participar en los actos de investigación y de prueba, intervenir en el juicio oral, interponer los recursos impugnatorios que la ley prevé, intervenir cuando corresponda en el procedimiento para la imposición de medidas de derechos y formular solicitudes.
facultades adicionales, también el artículo 105 establece que nosotros, como parte civil, al cumplir estos requisitos y ser constituidos como actor civil, vamos a colaborar en el esclarecimiento de los hechos delictivos y la intervención de su autor o partícipe. En el presente caso, como bien lo hizo referencia el doctor Walter Edison Ayala González, estableció que esto es una denuncia que tiene como origen el Congreso de la República, más no el Ministerio Público. En el presente caso, nosotros por eso estamos solicitando incorporarnos al proceso a efectos de hacer valer estos derechos, a efectos del correcto esclarecimiento de estos hechos que han sido delimitados con las facultades que le atribuye de parte del Ministerio Público. El doctor también hizo referencia de que hemos hecho referencia a ciertos daños, ¿no? Básicamente estos daños son extrapatrimoniales, el cual hace referencia a la reputación, a la buena imagen. Ello está reconocido también en la casación 189-2019 Lima Norte, que de manera específica establece como la reputación, el prestigio, imagen institucional y la credibilidad, el cual son algunos elementos al cual se hace referencia a efectos de poder postular de manera provisional un monto de reparación civil provisional, que no es una responsabilidad que se le está atribuyendo en la presente causa, ¿no? Bajo el principio de equidad y proporcionalidad. También el doctor Walter Ayala hizo referencia de que la Procuraduría General no está legitimado en el presente caso. Nosotros, la Procuraduría General del Estado, en su ley orgánica, en su reglamento de ley orgánica, otorga en el incidente, en el artículo 11 del Decreto Supremo 018-2019, relacionado a las funciones del Procurador General del Estado. En el numeral 17 establece que es facultad del Procurador General del Estado ejercer la defensa jurídica del Estado apersonándose directamente en casos específicos cuando así lo considere. Es decir, que es prerrogativa del Procurador Público, cuando así lo considere, poder apersonarse a un determinado proceso, y más aún que nosotros, siendo competentes en ver los casos de funcionarios que tienen prerrogativa de antejuicio, nos hemos apersonado a la presente causa, y por eso es que actualmente estamos solicitando la constitución de actor civil, por lo cual nosotros nos consideramos legitimados a efectos de poder presentar esta solicitud. En cuanto a los delitos, también hizo referencia el doctor Walter Edison Ayala González, exministro de Defensa, y ahora también abogado en la presente causa. Debemos precisar que nosotros, en cuanto a los delitos de patrocinio ilegal específicamente, somos agraviados y perjudicados, ¿no? Pero en cuanto al delito de coacción, nosotros debemos precisar ante ello lo establecido en el recurso de casación 596-2021, CUNIN, el cual dice: es importante hacer referencia entre el ofendido del delito, que es el titular del bien jurídico, y el perjudicado. Nosotros en ese delito específico nos consideramos no titular del bien jurídico, como bien lo describió el doctor Walter Edison Ayala González, sino que nos consideramos perjudicados por el delito. Es el perjudicado por el delito es quien resulta afectado o dañado como consecuencia de las conductas delictivas del agente delictivo.
por lo cual nosotros específicamente en ese delito también estamos solicitando constituirnos en actor civil. Por lo tanto, en cuanto a que no hemos adjuntado alguna prueba relevante para nosotros poder justificar el daño, ¿no? El monto o el daño, también hacemos referencia a la casación 189-2019, en el cual delimita que en cuanto, por ejemplo, al quantum resarcitorio por daño extrapatrimonial, ¿no? Porque no son estimables, no son cuantificables, no existe fórmula matemática, sino que se postula un monto en base a la principio de equidad y proporcionalidad. No se requiere una fórmula exacta o matemática, sino de una medición con base en los principios de equidad y proporcionalidad. Bueno, por todos esos argumentos, señor magistrado, absuelvo lo señalado por el doctor Walter Ayala González, ¿no? Y por lo que solicitamos que se declare fundada la constitución de autor civil, presentada por la Procuraduría General del Estado, representada por la doctora María Aurora Carhuajulca Quispe, en consecuencia constituido como actor civil en el proceso seguido. Con el imputado Walter Edison Ayala González. Con lo que he terminado, señorita, muchas gracias. Gracias. Doctora Ayala, tiene también 7 minutos para su... Muchas gracias, señor magistrado. Señor magistrado, de repente en el proceso penal hay costumbres que se vienen haciendo, pero la ley dice otra cosa. El artículo 98, y lo repito de nuevo, dice, ¿no?, que la acción reparatoria en el proceso penal solo podrá ser ejercitada porque resulte perjudicado por el delito, es decir, por quien según la ley civil esté legitimado para reclamar la reparación. Ahora, cuando habla la ley civil, habla del Código Civil y del Código Procesal Civil. Ahora, acá el procurador lo que hace cita la ley orgánica, ¿no?, que dice que es potestad del procurador. Pero nuevamente vamos al principio de especialidad. Aparte de eso, hemos visto que en todo el discurso que da el procurador, habla pues más que todo solo del supuesto hecho ilícito, ¿no? Y lo cual está bien, pero no es suficiente. El hecho de que supuestamente existe un delito no es suficiente para que se pida una reparación civil, porque lo que se busca en la reparación civil justamente es probar la existencia de un daño. El daño tiene que probarse, no solamente es que a mí se me ocurre 100.000, 200, y lamentablemente esto vemos, es algo clásico que yo paro viendo en los procesos penales, que se cita, ¿no?, digamos, cifras exorbitantes, razonabilidad y proporcionalidad. ¿Qué razonabilidad hay si un abogado gana entre 3.000 a 5.000 soles al mes? ¿De dónde se va a pagar 200.000? ¿Cuál proporcionalidad y razonabilidad? Ahí nomás vayamos, ¿no? Aparte de eso, si bien es cierto, existe el daño patrimonial y extrapatrimonial, estamos frente al daño extrapatrimonial, que no es, digamos, exacto como el patrimonial, porque ahí simplemente se suma, se resta, ¿no? Este es un daño, digamos, que no tiene, digamos, contenido, digamos, dinerario o matemático, ¿no? Pero sin embargo también hay que al menos mostrar algún documento, ¿no? Ya la Corte Suprema lleva un pleno casatorio en tema de indemnización y al menos se tiene que probar con algo, aunque sea, no sé, no... Bueno, en temas de personas, un certificado psicológico, acá simplemente se dice, ¿no?, una suma y no se ve, pues, la proporcionalidad y razonabilidad que cómo va a pagar la parte en caso sea culpable, ¿no? No la voy a evitar necesariamente, ¿no? Yo veo que en otros juzgados reparación civil piden 3.000, 5.000 soles, siguen exagerando, pero acá cuando uno ha sido funcionario público de frente, ¿no? Te piensan que uno es millonario, que uno tiene dinero guardado, pero no es así, ¿no? Entonces, no veo la proporcionalidad y razonabilidad. Y solamente para terminar, les pido por favor que pongan mucha atención en el delito de coacción. Como yo vengo diciendo, es un delito que sufre la persona, eso no lo sufrió el Estado, más aún si los hechos fueron denunciados posteriormente, cuando estos señores ya se encontraban en la calle, ya, ¿no?
Muchas gracias, señor magistrado. Espero que se resuelva con forma lena. Gracias, doctor. Habiendo escuchado los argumentos de la Procuraduría Pública General del Estado, que solicita que se declare fundada su solicitud de reparación civil en el proceso que se le sigue a don Walter Edison Ayala González, por la presunta comisión de delitos de coacción y patrocinio ilegal. Y los de la defensa solicita que se declare infundado dicho requerimiento y en consecuencia fundada sus oposiciones por los argumentos ahora expuestos en esta audiencia. Voy a evaluarlo, emitiré la resolución que corresponda, que será notificada a las casillas. Siendo las 10:48, se concluye la presente audiencia. Gracias, hasta luego. Buenos días, señor.